Bien, tenga usted muy buen día, profesor. En esta oportunidad voy a dar a conocer acerca de los conocimientos previos y procedimientos de las técnicas de instrumento en la psicología clínica. Mi nombre es Eric Arizaca Mendoza y en esta oportunidad voy a dar hincapié a esos procesos los cuales como terapeuta uno debe de conocer paso por paso. Bien, antes de empezar, me gustaría darle la importancia que tiene el saber conocer lo que se pretende medir. Es importante que al momento de mencionar que se debe conocer, si bien sabemos que hay una estructura, no se puede empezar a hacer un tratamiento o adquirir un caso si no se conoce la estructura. Es por eso que, según el APA de psicólogo, señala que hay cuatro pasos importantes para que uno pueda tener una buena entrevista, un buen tratamiento, un buen diagnóstico. El primer paso es el análisis de caso. El análisis de caso es importante ya que en este primer paso se va a poder identificar cuáles son las características o cuál es la importancia en torno a el diagnóstico que se pretende dar. Uno cuando analiza, la misma palabra lo dice, no simplemente es observar, ya que este es un método científico, sino se trata de saber identificar qué puntos son claves para poder posteriormente elegir, ¿no?, lo que son los test. Como segundo punto clave tenemos lo que es el desarrollo de la hipótesis. A medida que se va desarrollando una entrevista, hay puntos específicos en las que el evaluado, junto al motivo de consulta, señala. Es por eso que se debe dar hincapié a, a desarrollar, ¿no?, lo que es la hipótesis en torno a la problemática que el individuo señala. Si, por ejemplo, el individuo señala tener un problema de depresión, nosotros debemos de formular preguntas en torno a la depresión, preguntas objetivas, con criterio diagnóstico. Desde cuándo, intensidad, tiempo, antecedentes al problema, acontecimientos. Esto va a ayudar al momento de poder concretar un posible diagnóstico. Como tercer paso tenemos la recogida de toda la información. Una vez nosotros recogemos la información, no solamente del paciente, sino de su entorno, es importante saber cómo es que se ha dado esta problemática, conocer los antecedentes. Asimismo, como último paso tenemos lo que es el análisis de datos. Una vez que nosotros hemos adquirido estos datos, no solamente con la entrevista, sino con la aplicación de instrumentos, nosotros vamos a poder señalar detalladamente qué criterios cumple para poder ubicar la problemática y si pertenece a un trastorno de la personalidad o si es un trastorno adaptativo. Asimismo, es importante la planificación de la evaluación. El rol de un psicólogo es muy importante ya que es el pilar de acompañamiento en todo momento. Es por eso que el evaluador debe considerar que la intervención se establece en lo que es la confianza, ¿no? De esta manera se van a cumplir los criterios. Posteriormente tenemos lo que es la valoración y los seguimientos. Cuando se termina de hacer un tratamiento o una intervención, aún se continúa con lo que son las sesiones. ¿Por qué? Porque frente a la problemática que se ha expuesto, buscamos que esta persona recaiga. Si hablamos ante un problema de depresión, la persona puede vivir o acontecer esta problemática en un futuro. Entonces, el acompañamiento va a ayudar a poder identificar el tiempo, la duración, de esta manera para poder generar una intervención más objetiva. Luego tenemos un punto importante que son las barreras durante la entrevista. En este punto la barrera de la entrevista son muchas y muy diversas. Dentro de estas se va a lo que el paciente dice con su problemática, con la incongruencia que puede explorar al momento de responder las preguntas o de hacer un juicio narrativo. Es por eso que se debe de considerar y de esta manera ser objetivos en torno a la problemática. Luego tenemos, lo que después de estos acontecimientos, nos surge una pregunta como tal. ¿Qué es la evaluación psicológica? Dentro de esta pregunta se abarcan muchos conceptos, pero meramente
La evaluación psicológica es aquel proceso en el cual el terapeuta va a generar que el paciente pueda identificar sus patrones de desadaptación. A esto le llamamos por diferentes maneras o fuentes, ya sea por observación, la recogida de datos, ya sea por encuesta, por la aplicación de test o observación directa e indirecta. Vamos a hablar con claridad acerca, bueno, de la problemática, ¿no? La evaluación psicológica, como lo dije al principio de esta grabación, es una estructura bien detallada y objetiva, con la finalidad de aliviar la problemática que el paciente tiene y que, bueno, le hace un conflicto en su vida diaria. Asimismo, esto tiene pasos, por lo que el evaluador va a interpretar estos datos. Estos datos los va a interpretar ya sean por resultados cualitativos o cuantitativos. Asimismo, bueno, tenemos el análisis psicológico, ¿no? Que, bueno, es el proceso de exploración natural que se da a través de la recogida de información. ¿Para qué sirven estos datos? Bueno, entre estos datos nos ayuda a la objetividad. Tenemos la medición psicométrica. La evaluación psicométrica es la aplicación de instrumentos que se le va a brindar, ¿no? En este caso al evaluado. Tanto el terapeuta como el evaluado son los responsables. ¿Por qué? Porque los dos tienen un papel importante. El evaluador cuenta con el manual, cuenta con la estandarización, cuenta con los ítems y también cuenta con la tabulación. El evaluado tiene la capacidad de poder responder, de adaptarse o ceñirse a las preguntas. Dado lo contrario, no se podría realizar el objetivo de una entrevista. Luego tenemos como un proceso de la evaluación psicológica, tenemos el examen mental. El examen mental es una etapa fundamental, ya que en esta etapa se va a concluir un posible diagnóstico, ya que las preguntas son en torno a la problemática, ya que en esta oportunidad se puede brindar lo que es el diagnóstico como tal o se puede sustituir por algún otro. En este apartado del examen mental vamos a hablar acerca de distintas áreas, las cuales el usuario está afectado. Dentro de estas áreas a explorar tenemos el pensamiento, el lenguaje, el habla, la orientación. Tenemos también las emociones, las percepciones, entre otras áreas muy distintas a evaluar para poder llegar a un diagnóstico, ¿no? Como último paso tenemos el informe psicológico como tal, que en este paso se va a recapitular, ¿no? Todo es un documento formal donde se podrá dar el análisis exhaustivo y la interpretación de los resultados proporcionados durante todas las evaluaciones. Esto gira en torno al problema. Luego tenemos las técnicas de evaluación y diagnóstico. Bueno, estas técnicas de evaluación y diagnóstico, dentro de las técnicas evaluamos lo que es el diagnóstico como tal, que existen múltiples herramientas que pueden facilitar el trabajo. En estas entrevistas podemos dar a conocer los autoinformes y los registros. En las técnicas de evaluación y diagnóstico hay múltiples técnicas que se pueden utilizar. Una de ellas es, por ejemplo, el autoinforme o el autorregistro, que estas se les da al paciente para que él mismo pueda evaluar cómo va su día a día. El autoinforme sería, por ejemplo, nosotros como psicólogos, cómo podemos dar conclusión a lo que el paciente puede emitir en una problemática. Luego a eso también tenemos lo que es la entrevista como tal, donde se hacen preguntas directas o cerradas. Y luego tenemos lo que, bueno, es un acto muy importante, lo que son las proporciones de autorregistro por test, que son los exámenes psicométricos, tenemos los test proyectivos,
y entre otros, ¿no? Que miden la personalidad, los rasgos y todo eso. Posteriormente a eso, para fomentar lo que es la estructura, tenemos a un autor muy conocido que es Fernández Ballesteros, que bueno, él informa que este proceso tiene 5 pasos fundamentales. Uno es la formulación de la evaluación de la problemática, donde se va a solidificar, ¿no?, esta entrevista. Luego tenemos la formulación de la hipótesis, donde ya junto a los criterios diagnósticos se puede dar una opción de respuesta. Luego tenemos la selección de conductas clave y variables que sean un poco exhaustivas para el individuo. Luego tenemos la valoración de los resultados y como último punto tenemos el seguimiento, que es el acompañamiento después de una intervención. Y bueno, por ese lado ha sido grata esta exposición donde hemos abarcado diferentes puntos, ¿no? Desde la estructura, la importancia, desde hemos abordado también diversas técnicas que se pueden utilizar, como los test proyectivos, que pueden medir los rasgos de personalidad, también que estos test también son limitados. ¿Por qué? Porque hay test que son muy costosos o hay test que tienen adaptación y que en la actualidad no se puede adaptar a un paciente. También hemos hablado de, bueno, las limitaciones de los test, también hemos hablado de las barreras que se pueden presentar en un tratamiento o una intervención, y también hemos conocido un poco acerca de la estructura. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, espero que haya sido de su agrado, muchas gracias.